El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teatro de los Acontecimientos. Hoy conoceremos la historia y las obras de un grupo que lleva 17 años investigando e indagando en la escena de una manera muy particular, el silencio. La propuesta de este grupo es el gesto y el cuerpo como herramienta de expresión. Sin más preámbulos, conozcamos La Casa del Silencio. Para hablar de La Casa del Silencio tenemos que hablar del talentoso y avesado caleño Juan Carlos Agudelo. Alguien que un día, inspirado en los videos que veía de Marcel Marceau en la Alianza Colombo-Francesa en Cali, decidió que un día quería conocer al maestro, estudiar con él y hacer parte de su compañía. Y así lo hizo. Conoció al maestro, estudió con él, fue parte de su compañía y con ella recorrió el mundo entero. Conozcamos la historia de Juan Carlos Agudelo. Yo tengo que iniciar esta entrevista con una pregunta que no me puedo callar, y es sobre esa célebre anécdota que hay de cómo conociste tú a Marcel Marceau a finales de los 80s en el Teatro Experimental de Cali, hoy llamado Enrique Buenaventura, Juan Carlos. Sucedió en el año 87, yo tenía, no sé, 22, 23 años. Se hablé con un señor que era un odontólogo, don Carlos Ramírez creo que era, y con él hicimos el ejercicio de practicar el descenso en rapel, en cuerda, ¿cierto? Y se armó toda la logística con la intención de caer al escenario y entregarle una carta y una flor y decirle: maestro, yo me quiero formar con usted. Pero ese fue como el proyecto inicial, el idílico. Yo entro al teatro y bajo la cuerda, digamos, me había maquillado igual también como el maestro Marceau, estaban al final del espectáculo. Cuando tiro la cuerda, yo siento que me sacan por atrás los acomodadores y me sacan del teatro. Y claro, en ese momento yo tenía una relación con la directora, en tanto ella era la amiga de mi hermana, donde ensayaba el coro polifónico de Cali, y yo le explico toda la trasescena, el porqué, el propósito de esa locura, y me dice: vaya, Juan Carlos, vaya, métase por el foso de orquesta, si lo cogen es problema suyo. Entonces, claro, efectivamente yo paso del foso de orquesta y subo al escenario, y Marceau se sorprende y están en los saludos y él me mira extraño y cierran telón y se acaba el espectáculo. Y entra esa escena, pues Marceau me regaña y yo me pongo a llorar, le digo: maestro, discúlpeme que yo... No, eso no se hace, eso rompe el ritmo del espectáculo. Con el traductor ahí al lado, ¿no? Así acontece como esa primera relación con Marceau. Y bueno, al día siguiente eso se convirtió en ficción, porque Pardo Llada, por ejemplo, el famoso cubano periodista que vivió en Cali muchos años, saca en la emisión de radio que un loco bajo los efectos de la droga quiso interrumpir el espectáculo del maestro, y pues esa fue parte de la ficción. Mi mamá lo llama y le dice: no, mi hijo no es ningún marihuanero, me hace el favor, lo respeta, en el programa. Y de ahí surge como la idea de que Juan Carlos sí se subió a la cuerda, cayó al escenario y se fue a estudiar a Francia con el maestro Marcel Marceau y le dio una beca. Y pues un porcentaje es cierto, lo otro es que pues como todo latino me fui a guerrear, a pasar audición y a hacer la formación pues que correspondía de la escuela. Por ejemplo, Marceau cuando estábamos de gira citaba un poco a cada uno, ¿no? Cómo conoció al uno o al otro. Y ahí cita la anécdota del loco que se subió al escenario, que pensó que era un guerrillero que lo iba a secuestrar. ¿Cómo recibe París a Juan Carlos Agudelo, ese muchacho que me imagino que tuviste que hacer muchos trabajos de todo dedo, como le toca a uno allá, claro. Y entrar a la escuela de Marcel Marceau? Hay una anécdota muy linda que la gente no conoce. Por ejemplo, cuando yo llego a Francia en el 89,
en la escuela había una audición que uno tenía que presentar como todo estudiante, o sea, tú no ibas ni becado ni que ya estás adentro, ¿no? Entonces era una audición súper compleja, había danza clásica, modern dance, mimo corporal, o sea, en 2 días había que botarla toda, y pues uno recién salido del Instituto Popular de Cultura, chiquitito, pues fue complejo, traumático, ¿no? Y claro, la audición, yo presento la audición y al final, el viernes, aparecía una cartelera donde decía quiénes quedaban. Entonces yo voy a la cartelera y mi nombre no está. Y claro, el drama de estar en París con el propósito y con los sueños rotos ahí. Y yo llamo a Cali, mamá, no quedé en la escuela. Y mi mamá dice, mijito, no importa, pero se queda a guerrear. Me dice ella. Mi mamá, que era una mujer muy elocuente. Y claro, ese fin de semana fue traumático, pero pues me conecté con una gente, un colombiano casado con una psicoanalista, y le dije, oiga, ayúdeme a hacer una carta en francés para contar por qué estoy acá y que yo necesito una segunda audición, o sea, no me pueden sacar de taquito así. Claro, yo madrugo a la escuela a 7 de la mañana con la carta, y cuando llego a la escuela, la secretaria me dice, Monsieur Carlos. Y yo, sí, señora Lue, que dice, no, es que Monsieur Le Breton olvidó colocar su nombre en la lista. Siga la clase, vaya, empezaron, siga. Y esa fue una pequeña anécdota que la gente no conoce, pero pues, son las facturas que toca pagar. ¿Qué otros artistas, qué otros maestros también marcaron este paso? Jorge Vanegas, con quien yo estudié también, yo me formé con él, aquí me metió un poco me inyectó el deseo por el teatro y el amor por esto, que estuvo en la Candelaria muchos años, también fue de los veteranos del Teatro de la Candelaria. Y en Latinoamérica pues hay referentes grandes para mí como Wilson Pico. En Francia hay uno que se llama Shiro Daimon, que es un japonés con el que hacíamos kabuki con él en la escuela todas las mañanas. Gerard Le Breton, que es otro referente grande. Iván Basioki, que es un italiano que fue alumno de Etienne Decroux, el otro gran referente, que es también, digamos, en este caso el proyecto La Casa del Silencio. Ese es el otro gran maestro para mí. ¿Cuál es el fundamento del teatro gestual? El teatro gestual es un poco una especie de estética que está un poco a la vanguardia en Europa y en Latinoamérica también. La cuna es Francia, digamos, está el mimo clásico, pero está un señor por allá en el anonimato que se llama Etienne Decroux, que pensando en esa idea de que el actor no tenía cuerpo, se dedica como a codificar una gramática para el actor, y de esa fuente se aprenden, toman muchas compañías de teatro físico, Philippe Jonty, que hace teatro de imágenes, teatro de movimiento, Carbono 14, y las compañías que hay en Europa y las latinoamericanas, la gran mayoría pasaron por Decroux. Mauricio Celedón, el Teatro del Silencio, viene de Decroux. ¿Y cuál es entonces la diferencia entre la pantomima y el teatro gestual, Juan Carlos? Lo explica muy bien Jean-Louis Barrault, que fue como otro gran referente del teatro francés. Él hace referencia a que la pantomima, digamos, pone en primer plano las manos y el rostro, ¿cierto? Y hay siempre un sentido, digamos, descriptivo de la situación, ¿cierto? Anecdótico, ¿sí? Casi reemplazar palabras por gestos. Digamos, la pantomima, el maquillaje blanco prima. En el teatro físico no. Hay construcción de personajes, pero no hay maquillaje blanco. Se utiliza la palabra en algunas compañías que hacen teatro físico, y solo que la calidad de movimiento del actor es distinta al actor naturalista y realista. O sea, un gesto en el realismo, digamos, como ¿cierto? Esto, ¿cierto? Estoy acá. Tal vez en teatro físico corresponde a hacer algo como lo amplifico, ¿cierto? Y lo alargo, ¿sí? Y lo vuelvo esto, lo amplifico mucho más, ¿cierto? Hay una estilización, como alargar la nota, diría uno, ¿cierto? Aquí la amplifico. Esas serían como algunas de las características, digamos, en esa diferencia entre pantomima y teatro físico. Transporto al centro otra vez, y dice desde el inicio voy a hacer, me fundo por cabeza, cuello, busto, tronco, acá sostengo, cabeza dice, y arriba, puntuación, meto siempre, pierna, zigzag. ¿Cómo se relaciona en tu trabajo artístico la herencia de Marcel Marceau y del señor Etienne Decroux? Creo que son dos territorios igualmente válidos. El uno crea una gramática corporal, una técnica. El otro lo que hace es que da a conocer el mimo a nivel mundial como solista. Realmente la obra que hace Decroux es mucho más poderosa, porque deja una gramática para el actor físico y para el actor de texto. Mientras que Marceau desarrolla un estilo inspirado, porque igualmente lo que no se conoce es que Marceau fue discípulo de Decroux, o sea, el gran maestro fue Etienne Decroux. Juan Carlos, ¿cómo se conecta la palabra,
el texto dramático y el mimo corporal dramático. Un trabajo que hicimos inicialmente en Cali, pues, o que hice yo como director, una versión de la casa de Bernarda Alba, se llamaba Los silencios de la casa de Bernarda Alba. Y bueno, ahí hay un intento por no instalarse en la palabra, ¿cierto? Por descifrar, digamos, las acciones que el texto contiene y volverlas físicas, y ir a una especie de síntesis de la acción y del texto. Eso, digamos, fue como lo que sucedió tanto en Bernarda Alba como en Bodas de Sangre, que fue otra versión que yo hice en el 93 con la SAP, con los estudiantes de último año del trabajo de grado, donde pasa lo mismo, digamos, como que el lenguaje permite permear la fábula y narrarla de otra forma, de un territorio más metafórico, más físico, donde todos los elementos, digamos, narrativos toman valor, la música original, la luz como un elemento narrativo, la acción dramática y el texto. ¿Cómo nace la Casa del Silencio? De ese anhelo por tener una casa real, Casa del Silencio, Maison de Silence, también un poco la relación con Francia, porque siento que ahí hay un vínculo emocional y artístico también grande, digamos, parte de mi formación es francesa y la otra es latina, colombiana, caleña. ¿Con quiénes fundas tu...? La Casa del Silencio se fundó en el 97, digamos, cuando yo regreso, propuse un laboratorio abierto. Éramos como 12 personas, digamos, venidos de territorios diferentes. Culmina con un espectáculo que fue como primera puerta que permitió abrir un espacio y generar como que existía otro tipo de teatro silente y no pantomímico. Y es un ejercicio que yo hago en el 93 en la Escuela Marceau, como el trabajo de grado, ¿sí? Que duraba 18 minutos, se inspira en el baile de Héctor Escola. Y cuando llego a Colombia, digamos, como que reestructuro la intención, la idea, y se convierte en un espectáculo de una hora que se llamaba La Kermés. Y La Kermés fue eso, fue una obra referencia en el 97 en su momento para el teatro colombiano, porque la gente estaba acostumbrada a ver a los solistas y aquí ven una puesta en escena con personajes, con situación, drama, alegría. Era una obra muy visceral dentro del chiste, porque era una obra, digamos, muy divertida, la fiesta anual de un asilo psiquiátrico de locos. ¿Cómo se lleva una Casa del Silencio en el alma? No, pues es que es una opción de vida, o sea, cuando tú decides hacer un oficio, escoges y esa elección te genera decisiones complejas. Y claro, seguramente yo estoy montado en una quijotada, como otros Quijotes hay en este país, de apostarle a una escritura, a una estética, a formar una generación, porque son muchos los que han pasado por la Casa del Silencio. Entonces, claro, en el alma está porque tú estás, digamos, remando en un país donde el arte, pues... si no eres farándula no existes, y yo no soy farándula, nunca lo he sido, nunca he pertenecido a los guetos o a los núcleos, digamos. O sea, digamos que nosotros hemos sido una corriente independiente profesional que no ha sido mediática, pero que ha aportado desde una estética profesional, rigurosa, que hace tal vez más eco en el extranjero que acá. Y pues llevarla en el alma cuesta a veces, porque tú te dices, sí, eso de que nadie es profeta en su tierra, seguramente tiene mucho de verdad, ¿no? Entonces es una especie de resistencia a no desaparecer, pero tampoco, digamos, es difícil mantener la utopía de los grupos porque el Estado no lo sostiene con criterio, o sea, no hay, o sea, esas becas, y cuando en vez eso, el arte es una inversión a largo plazo y tiene una repercusión en la sociedad mucho más trascendental de lo que uno se imagina. Cuando tú ves toda la problemática que hay en la periferia de Bogotá, con los índices de violencia, con la agresividad, con la droga. El arte es un mediador, es una especie de tabla de salvación para mucha gente joven. Es decir, una sociedad que no entiende eso está mal. Nosotros hicimos un espectáculo hace poco que se llama Cocoro, por ejemplo, que es un espectáculo que navega en una escritura, digamos, un poco más fragmentada, más metafórica, y la presentamos para exguerrilleros y exparamilitares. Y ellos al final lloraban porque a partir de la imagen y de toda la narrativa se sentían tocados, conmovidos, y los testimonios eran muy fuertes y no había una sola palabra. Entonces, como que uno dice, claro, el arte tiene una capacidad de sanar maravillosa. Traigo a referencia a eso porque sí, creo que el arte es una forma de hacer país también.
encargar de la Casa del Silencio, pues en el país y fuera del país, porque tu trabajo lo has presentado en escenarios internacionales y me gustaría saber cómo ha sido esa respuesta del público. Yo pienso que la gente que ve la Casa del Cine, que la ha visto en diferentes momentos, tiene una memoria muy bonita, digamos, como de un teatro que, oye, yo nunca había visto eso. Ole, y construyen sin el texto. Uy, uno se conmueve y se divierte y va a la metáfora, y parece cine. Entonces hay una visión o una lectura muy bella hacia el lenguaje. Porque el lenguaje, digamos, la estética de la Casa del Silencio está en el territorio humano. Nosotros, puedo decir, llenamos sala cuando hacemos temporada, pues porque la gente quiere ver otras cosas distintas al teatro de texto o al teatro cómico, o al stand comedy. Desafortunadamente es una ciudad diversa donde se puede hacer de todo. Nosotros hacemos parte de esa diferencia y la estética es hermosa, es hermosa. ¿Cómo ha sido este proceso de formar actores en Colombia? Desde tu experiencia. Pues yo digo que es una lucha también, porque por ejemplo cuando yo empecé, y después digo Diana también, que fue directora de la Casa del Silencio, en su momento también estuvo ahí como aportando mucho. Cuando yo empecé en las escuelas de teatro, pues muy complejo, ¿no? Abrirse una brecha y hacer entenderle a los directores y profesores de las academias que el silencio era potente e importante para el actor. Entonces digamos que esa brecha se abrió, permeó la SAP, permeó el Libre, permeó la Pedagógica, permeó la Universidad del Valle. Claro, el lenguaje fue entrando y fue calando como una herramienta para el actor importante, solo que el problema es que se vuelven modas. Entonces la moda pronto pasa y el lenguaje no es una moda. El lenguaje es una herramienta súper concreta que te da resultado a años. Digamos, existen grupos de teatro físico en Colombia y hay un teatro, digamos, mucho más corpóreo, gracias a lo que hacemos nosotros y lo que hace el mono Fernando también Montes con sus acciones físicas. Creo que hemos ido permeando de forma concreta los procesos académicos que hay en el país. Nuestra cultura necesita que la reafirmen desde afuera para decir que lo que hace aquí es importante, ¿no? Eso lo he sentido y uno lo vive, ¿no? Entonces, si Eugenio Barba dice que De Cruz es importante, De Cruz es importante, si no, no existe. Entonces existe Grotowski, pero De Cruz era por allá una... Entonces yo le pregunté a él eso, cuál era la relación de Odín Teatro como con De Cruz y qué rol tenía ese personaje. Y el hombre se echó un discurso como de una hora hablando como de esas dos grandes referencias, Grotowski y De Cruz, vistos como dos grandes islas flotantes para el actor y que finalmente tenían un discurso y una estética muy parecida alrededor del cuerpo del actor. Permitido servir como el canal para que Eugenio Barba, el gran referente del teatro, lo enunciara y pues por una cuestión de reconocimiento no mío sino del lenguaje. O sea, decirse que el cuerpo del actor es importante. Y no todas las academias, digamos, se plantean eso. Hablan de expresión corporal como una cosa genérica y De Cruz es gramática. Entonces abrir ese espacio en las escuelas ha sido un proceso largo, pero hermoso. Contrabusto contra cintura vacío y llegué. ¿Cómo es un transcurrir de un día de Juan Carlos, que también es padre de familia? ¿Cómo es ese hombre amigo? No, pues ahora yo estoy llegando otra vez a Bogotá, entonces claro, es un poco como tratar de sentar raíces nuevamente, ¿sí? Entonces, por un lado la relación con mis hijos los fines de semana, Lorenzo y Fiorella, en mi rol de padre y tal, que pues es uno de los regalos más bellos. Finalmente siento yo que también los hijos a uno lo aterrizan como artista porque uno es muy, muy etéreo. Y con la formación, porque sigo haciendo los laboratorios, entonces en semana hago clase en los talleres que monto aquí. Yo acabo de llegar de dirigir un espectáculo en Portugal, retomando el espacio, preparando el espectáculo nuevo que tenemos. Digamos, estamos preparando 2 piezas, una sobre Beckett, un solo y repasando Kokoro, que es como la obra más reciente. ¿Qué ama profundamente Juan Carlos Agudelo? Mira, yo amo la música del Pacífico. A mí me estremece, me conmueve, me transforma, pues me alegra, me da risa, es una referencia que me da vida, la música del Pacífico y la alegría. Sí. ¿Cuál es esa palabra que le encanta a Juan Carlos Agudelo? ¿Me repites la pregunta?
jugar con mis hijos. Esa es, Jugar. jugar. La palabra que no le gusta a Juan Carlos Agudelo. Dilo. El orgullo. Eso me cuesta, me duele. No lo vivo bien. Sí. Sí, esa faceta humana me cuesta. Creo que este país está llevado por eso también. ¿Qué es lo que le emberraca a Juan Carlos Agudelo? No, es que son muchas cosas. Le saca difícil. la piedra. No, pues me molesta la injusticia, el desequilibrio, la no equidad, el maltrato, la agresividad me molesta mucho. El Transmilenio me emputa. ¿Cuál es la gran virtud del silencio en la vida de Juan Carlos Agudelo? Para mí el silencio es una herramienta poderosa para componer. Y claro, el silencio también es muy elocuente y aprender a escuchar y a silenciarse, pues tiene como que muchas definiciones que te las puedes llevar a la vida o te las puedes llevar a lo escénico y el valor es infinito. Muy poderoso el silencio. Puede ser maravilloso y puede ser muy dañino. Juanca, ¿cuál es la metodología que tú usas para tus procesos creativos? Bueno, digamos que depende. Hay abordajes que se sustentan en el texto. Tú trabajas a partir de un texto escrito y ese ejercicio es diferente cuando trabajas a partir de una idea. Pero generalmente cuando trabajamos en un texto escrito hay un primer ejercicio de abordaje como de análisis del texto, como sucede en el teatro de texto. Y lo que acompaña fundamentalmente es como una especie de laboratorio en torno a la técnica. O sea, la técnica es el vehículo que permite llegar a un camino creativo. Pero es un proceso, digamos, que lleva siempre a construir a partir de la imagen, a la metáfora que el texto te suscita y te genera. Y en esa medida el trabajo pues, es muy particular cuando se trabaja sobre un texto específico. Específicamente con Boyce, ¿por qué te interesas en este texto dramático? Yo creo que son como las referencias que uno tiene. Efectivamente yo había visto una versión, o habíamos visto una versión de Boyce hecha por Joseph Nash, que es como un gran referente del teatro moderno y que viene de Cru también, que fusiona el teatro físico en la danza contemporánea. Creo que fue como el detonante de decirse, bueno, claro que podemos navegar en el teatro de texto, sin para nada hacer teatro de texto. Entonces como que Boyce fue el pretexto para contar o para construir otra versión, digamos, de esa obra tan citada en el teatro contemporáneo y mundial, porque la montan en todo lado. ¿Por qué Lorca y por qué allí no hacerlo solamente con el gesto? Hay obras de teatro, obras de texto que tú no puedes, digamos, quitar el texto porque sí. El teatro psicológico imposible, digamos, borrarlo del mapa. Y efectivamente el texto tiene una potencia mayúscula, ¿no? El reto era como conservar la esencia de Lorca, el drama y las pasiones humanas que hay en la mayoría de las obras de Lorca, pero pues valerse también del lenguaje físico y gestual y de la imagen. Entonces fue un laboratorio que se hizo en la Universidad del Valle con estudiantes de la facultad y desencadenó en una versión cuasi silenciosa de la Bernarda Alba. O sea, a mí Lorca toda la vida me gustó y siempre fue como una especie de también referente de decirme cómo llevarlo al teatro físico y al teatro silente. Entonces creo que es eso, es como, porque las obras de Lorca condensan como la humanidad y la fragilidad, el miedo, los desapegos, la sumisión, el rol femenino en la sociedad, en la humanidad. Lorca era eso, era como un reto y pues finalmente sí, el abordaje es Bernarda Alba, Bodas de Sangre y Yerma, que ha sido más como estudios que yo he hecho de forma exploratoria. ¿Qué es eso de vaivén? Vaivén es una experiencia reciente, muy bella. Digamos, nosotros vamos a Portugal a un festival que se llama Muestra Internacional de Teatro de Santander. Fuimos con Boyce y cada que hacemos espectáculos siempre procuramos hacer laboratorio, o sea, dejar como las herramientas de cómo se hace ese lenguaje, con qué se hace. Entonces fuimos con Boyce, luego fuimos con Cocoro y a raíz de ese segundo laboratorio el festival me propone, bueno, ¿quieres dirigir acá? Y ahí nace Vaivén, que Vaivén es como una especie de homenaje a esa migración que tenemos muchos, a ese ir y venir que es muy de la humanidad. Los portugueses toda la vida han migrado, ¿sí? Y pues yo tengo un poco de eso, yo he estado yendo y viniendo.
y el espectáculo es un espectáculo muy bello. El encuentro de 4 personajes que vienen de universos muy diversos, que naufragan, ¿sí? Y en ese ir y venir se encuentran y la vida los lleva como a una especie de viaje sin retorno. El último montaje del repertorio de la Casa del Silencio se llama Kokoro. ¿De dónde nace Kokoro? Pues Kokoro traduce en japonés corazón, centro, fuerza, energía, epicentro. Y Kokoro es un homenaje como a las relaciones humanas. Claro. Es eso, es como a los apegos, los desapegos, la ausencia del otro, ese hombre que fue a la guerra, el anhelo de que llegue ese hombre a la casa. Es el ser humano, digamos que es una especie de corazoncito que palpita y que narra y hace alusión a las relaciones humanas como son, hermosas, duras, alegres. Eso es Kokoro. Kokoro es igual un camino para transitar también la crisis. Y el teatro finalmente también, Juan Carlos, Claro. nos ayuda a exorcizar como artistas los humanos que somos, ¿no? Claro. Eso pasó contigo en Kokoro. Pues yo siento que Kokoro surge en un momento complejo personal, pero pues ni es mi historia personal, pero pues lógico, los artistas somos sensibles y plasmamos también nuestra vida y tiene un poquito de eso tal vez, pero no es mi historia personal, es la historia de mucha gente. Sí, muchos se identifican ahí, muchos seres humanos. En ese... Todos nos identificamos con algo de Kokoro. Por último, hablemos de la Yeste. La Yeste. ¿Lo pronuncié bien? Sí, está bien, la Yeste. Le Geste. ¿Cómo es? Le Geste. Ay, ¿cómo? Le Geste. Muy lindo. Le Geste, la Geste es un laboratorio que, digamos, que nace de la mano de la Casa del Silencio, desde que existimos, digamos, siempre ha habido una preocupación por la formación. Entonces es un laboratorio de formación que funciona de forma itinerante y constante, digamos que itinerante en las otras ciudades. Hay una intención de ir a las otras ciudades y siempre hacer estos talleres de formación, de iniciación, de nivel avanzado, acerca del teatro físico y hay también como la formación permanente que sucede en Bogotá. Ahora hablaremos con actrices y actores que fueron o son parte del proyecto de la Casa del Silencio y de cómo la experiencia de estar en este proyecto ha cambiado su formación y su visión del arte en particular. Erika, cuéntanos cómo fue esta historia de conocer en la pedagógica a este personaje. En el séptimo semestre empecé con el énfasis en mimo corporal dramático y duré 2 años y medio en esta investigación. Y ya después de graduarme, pues tuve la fortuna de ser convocada y llamada por los directores, por el director Juan Carlos, a ser parte de este gran elenco y de este gran equipo.
Diana Lucía León es una de las formadoras, también fue codirectora de la Casa del Silencio. Te tocó tener las dos miradas y ser de alguna manera formada por estos dos personajes tan interesantes. Hablemos de cómo fue esa experiencia de formación con ellos dos. Fue muy interesante tenerlos a los dos, porque si bien los dos trabajaban la misma línea, pues cada uno tenía su punto de vista de dirección muy particular, pero a la vez pues muy complementarias, y los dos pues brindaron herramientas supremamente valiosas, tanto desde el cuerpo, desde la expresividad, desde la intención del actor físico, desde la composición de la imagen, que es tan importante en el teatro gestual. 3 montajes, estuviste en 3 montajes de la Casa del Silencio. ¿Cómo fue este proceso creativo en estos 3 montajes? ¿Cómo fue esa metodología? Con la que yo me enamoré al verla en el escenario del grupo y dije, yo quiero estar en ese grupo algún día, fue Wojciech. Pero pues Wojciech era una dramaturgia lineal, tenía una historia redonda, ¿no?, consecutiva. Cuando entré a Entre Mortales, pues entonces hablamos más de la dramaturgia del actor, porque era una historia no lineal. Y de hecho no había historia, lo que teníamos eran pequeños cuadros que hacían una reflexión desde el génesis del humano hasta en lo que estamos en la actualidad, y se hace una reflexión de todo esto. Estuvimos con La Celebración, que fue otra creación no de historia lineal, pero sí dramatúrgicamente hablando, muy fuerte, muy concreta, que de hecho se aproximaba más a lo cinematográfico, que es una de las bondades y las bellezas del teatro gestual también. Se puede hablar como de una especie de creación colectiva. ¿Cómo marca tu vida actrizal haber estado en la Casa del Silencio? La marca completamente, porque si bien soy actriz, puedo decir en general, las herramientas que me brindó el teatro físico fueron vastas. A mí me define totalmente. Yo a la gente me presento como soy una actriz de teatro gestual. Si bien algo me enseñó la Casa del Silencio es, debes encontrar tu sello personal, debes encontrar tu estilo, no es una fórmula, no, pero sí es una pasión, ¿no? Es un amor que se desarrolla en el hacer, y para mí es el cuerpo y el gesto. ¿Cómo ves tú la pertenencia en Colombia de este proceso? Esto es redundante, pero es supremamente pertinente. Creo que el lenguaje que nos trajo Juan Carlos fue un lenguaje que trascendió y que nos llevó a generar escrituras desde Colombia, pero escrituras universales. Y por eso me parece pertinente. Una obra de la Casa del Silencio puede ser presentada en cualquier lugar del mundo, y siento que debería tener mayor reconocimiento. Exacto. Porque nos trajo una nueva técnica, nos trajo un nuevo lenguaje, algo que para muchos acá era una cosa inaudita o ni siquiera conocida. Angelita, ¿cómo llegaste a este proyecto? Bueno, llego al proyecto en mi formación universitaria. Conocí en el énfasis de teatro gestual en la Universidad Pedagógica a Juan Carlos y a Diana, y empiezo allí pues un proceso de formación en algo que hasta entonces era completamente desconocido para nosotros, ¿no? Y es el teatro del silencio. Poder hablar en escena a través de gestos, acciones que no necesitan palabras. ¿Cómo han sido estos procesos creativos en las obras que han montado? Son distintos porque en algunos estuve como actriz, digamos, entré a pensarme en la actuación del teatro del silencio, trabajé allí en Wojciech. También yo creo que por una serie de preguntas pues personales, como que empecé a indagar en lo que sería una posible escritura para el teatro del silencio, desde lo dramatúrgico, ¿no? Entendiendo lo dramatúrgico en una posibilidad, diría yo, muy contemporánea, ¿no?, de la narración, en la que no solo interviene un autor, un escritor, sino que obviamente en términos de la puesta en escena interviene todo el mundo. Actores, sí, escritores, directores, luminotécnicos, etc. Y como dramaturga trabajé, pues fue un proyecto como una exploración que hicimos en un momento que creo fue muy afortunada, y fue La Celebración, un gesto del deseo. Y pues recientemente estamos con Juan, por ejemplo, hicimos parte del Vaivén en Portugal, y ahora estamos pues proyectando un nuevo proyecto de creación, también pensando allí la dramaturgia del silencio. ¿Cómo se escribe
escribe en el silencio, Angelita. Desde la escritura es pensar de una u otra forma en unos universos narrativos que están puestos para ser hechos y no para ser dichos, ¿sí? En ese sentido uno podría pensar un poco como el subtexto o lo que podría llamarse, no monólogo interno, pero algo que funcionaría bajo esa dinámica en el actor, ¿no? Pero obviamente que en la Casa del Silencio no se piensa una dramaturgia como un texto terminado previo a la creación en escena, sino que es un trabajo conjunto, cooperativo y demás. En ese sentido, el texto inicial es quizás un pretexto para la creación, que se va modificando a medida que intervienen en la puesta en escena actores, director, músico, toda la puesta visual que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta la escena teatral colombiana, donde creería yo el texto impera, ¿qué es lo que identifica, además del silencio, el proyecto de la Casa del Silencio? La posibilidad de cambiar, ¿sí? Y de verse en determinado presente de manera distinta. Readaptarse a preguntas presentes a las que se quiere de una u otra forma dar respuesta, no absoluta, pero sí aproximarse, ¿no? ¿Cómo marca la Casa del Silencio tu vida, Angelita, desde lo artístico y desde lo personal? Conocer a Juan y a Diana en un proceso de formación con otro lenguaje cambia totalmente el cuestionamiento por una serie de preguntas creativas que podía tener en el momento y que aún me sigo planteando, ¿no? En dimensiones distintas y demás, pero que me sigo planteando ahora. Y siento que la Casa del Silencio mantiene un principio muy importante para pensar el teatro en este país, y es pensar que los proyectos no se hacen en solo, sino que se hacen en equipo. Julián y Rodrigo hacen parte de un proyecto que se llama Beckett. Estudio preliminar, sin palabras. Ese proyecto está siendo dirigido por Juan Carlos Agudelo. Cuéntame cómo ha sido esta experiencia. Bueno, pues con Rodrigo tenemos un grupo que se llama La Tribu Teatro y comenzamos a explorar este texto de Samuel Beckett que se llama Actos sin palabras 2. Entonces comenzamos a explorar, a jugar, a investigar, y después tuvimos la fortuna de encontrar a Juan Carlos. Lo invitamos a que viera nuestro trabajo, estuvo muy interesado y afortunadamente desde ahí pues él tomó la dirección de esta obra. Sin ninguna pretensión, estábamos buscando un autor, ¿no? Y encontramos a Beckett, comenzamos a trabajar con él y a partir de ahí fueron saliendo distintas formas de creación y llevamos un mes con Juan Carlos que no nos lo esperábamos, ¿no? Y estamos en el proceso de culminar, ¿no? Vamos a estrenar el 6 de agosto en el Teatro Explos. 6, 7, 8, 13, 14 y 15 estrenamos Beckett, Estudio Preliminar sin palabras. Entonces los esperamos a todos. Esther, tú que fuiste cofundadora, ¿cómo fue este proceso? Conocí a Juan Carlos, conocí el mimo corporal y conocí una posibilidad técnica y concreta de empezar a construir un lenguaje para la creación escénica. Yo entré a estudiar precisamente en 2004 a la SAP y Juan fue docente mío como desde 2006 en adelante. Entonces ya cuando ya estábamos trabajando en la universidad como en este espacio pedagógico, salió la posibilidad de una nueva beca de creación que fue la Celebración, y pues ya ahí pues hice parte del proyecto. Y pues bueno, luego vino Voicec, luego vino la gira fuera del país. O sea, ¿estuviste en Voicec? En Voicec, en la versión que viajó a Portugal. ¿Cómo te marca la vida el haber estado en la Casa del Silencio? La técnica es exigente y genera una cierta adicción cuando empieza a ejecutarse. Eso empezó a afectar otros espacios de mi vida creativa. Como en la Casa del Silencio, como su nombre lo dice, las obras están determinadas de alguna manera al hecho gestual. Yo empecé a preguntarme qué pasa con la voz como gesto sonoro. Y empecé a hacer todo un análisis personal a partir de mi entrenamiento, jugando con la voz. Yo pienso que los lenguajes
pueden ser múltiples, pero finalmente quien los ejecuta es el mismo actor. Sí. Y ese cuerpo es único. Compartimos los mismos principios anatómicos. Entonces, en esa medida, la técnica determinó ese trabajo de training constante y personal que hasta hoy todavía me acompaña. Dentro de mi espacio propio de trabajo, tenía también como línea de investigación la técnica del clown y de la improvisación. Entonces, pues, clown, improvisación, teatro físico, resultó ser una combinación que es como una línea de investigación que tengo ahora, que es la comedia física y melancólica. Esa ha sido como la búsqueda, ¿no? Comedia física y melancólica, o sea, como un payaso, pero es un payaso que tiene como una introspección todo el tiempo, que está explorando solamente desde el movimiento, desde el gesto. ¿Qué tan pertinente les parece el trabajo de la Casa del Silencio en la escena del país y también en la escena internacional? Porque, pues, por ejemplo, Boyce que fue a Portugal. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta pertinencia? Finalmente, el hecho escénico, pues, es un compromiso sinestésico entre el actor y el espectador, mediante el lenguaje que sea. Pero si existe, aunque sea una técnica, como lo es el mimo corporal, que le permite a uno ser consciente de su instrumento en el escenario, pues es demasiado pertinente. Pero para llegar a ese punto hay que hacer todo el recorrido previo, que es el training, ¿no? Que es como aprender a dibujar en el espacio con esas herramientas. Entonces yo creo que la herramienta sigue tan vigente y seguirá vigente mucho tiempo, pues digamos mientras existan personas como Juan, que son unos guerreros incansables de seguir manteniendo como la técnica viva, y pues nosotros que al heredar eso pues queremos también como ponerla a dialogar con los nuevos lenguajes y con las nuevas posibilidades también de hacerlo. ¿Cómo ha sido este proceso de creación de esta obra, trabajando el silencio bajo la dirección de Juan Carlos Agudelo? Es algo muy chistoso lo que pasa conmigo en esta producción, porque yo iba a hacer como las luces y el sonido desde afuera. ¡Ay! Y terminaste actuando. Y entonces Pierrick Malebranche, que fue el director y dramaturgo de Kokoro, él dice, no señor, tú no vas a hacer eso afuera, tú lo vas a hacer desde adentro. Del circo al teatro gestual, ¿cómo se fusionan esas dos cosas? Porque son dos lenguajes distintos. Pero que se pueden permear al 100% de una cosa, se puede llevar a la otra, ¿sí? Porque van de la mano, ¿viste? Van muy de la mano. ¿Cómo marca la Casa del Silencio tu vida como artista? No, la marca 100%, porque como que me atrapa, aparte de que me enamora, me llena de vida, me llena de expectativas, me llena de sueños. Entonces el teatro físico no se me metió por todo el cuerpo. Es actriz de la Casa del Silencio, hace parte de este último hermoso montaje que se llama Kokoro. ¿Cómo ha sido este proceso de trabajar con Juan Carlos Agudelo en un montaje tan bello, tan minucioso y tan importante para ustedes y para la Casa del Silencio ahora? Desentrañar esos misterios de un personaje que vive en contención, que todo lo tiene, digamos, adentro, y todo lo expresa en unos pequeños detalles, en unas agujas, en unas miradas, en unos movimientos muy suaves,
muy repentinos también a veces. Eso ha sido todo un gran aprendizaje y también otro proceso de construcción, pienso yo, de un personaje, pues bueno, entra una nueva propuesta del personaje, ¿no? Inevitablemente. Ha sido maravilloso. Rocío viene de España, de estudiar también el gesto de una manera más profunda, pero si vienes de España, llegar aquí a Colombia a trabajar con Juan Carlos en algo muy específico, ¿cómo ves esas diferencias o cómo ves esa propuesta en particular de Juan Carlos perfilada en el trabajo que estás haciendo en Cocoro? Cuando llegué, lo que encontré es que Juan Carlos ha generado todo un tejido de lenguajes en realidad. Y el mimo corporal dramático se alimenta y se enriquece con otras técnicas, con todo el aprendizaje que tuvo él durante su trabajo con Marcel Marceau y su permanencia en esta compañía. Y eso realmente le da otro toque y creo que alimenta profundamente todo lo que es la dramaturgia del actor. Allí. ¿Qué pertinente te parece el trabajo que está haciendo Juan Carlos con la Casa del Silencio en la escena nacional e internacional del país? Pues estamos pensando el cuerpo y pensándolo en la escena, pensándolo, y desde allí eso se traslada a un montón de espacios sociales, pienso yo, de cómo es esa mirada al cuerpo. Y en la escena internacional es bien importante que empiece a verse ese trabajo del gesto y del cuerpo y el movimiento que se está haciendo aquí en Colombia. Es bien importante decir la trascendencia a nivel de trayectoria y a nivel de, digamos, las puertas que se empiezan a abrir para un lenguaje. Y digo se empiezan, pero es una historia de casi 20 años, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, así se empieza. Así bueno, empezando. Y Rocío, muchas gracias por darnos tu perspectiva, tu opinión con mucho gusto, en este gracias. proceso. Muchas gracias. Queridas y queridos espectadores de Teatro de los Acontecimientos, culminamos otro capítulo de este programa hablando sobre la Casa del Silencio y su director Juan Carlos Agudelo, con una propuesta que hace poesía más allá de las palabras. Me despido con el protagonista de Cocoro, quien se quedó en silencio debido a los acontecimientos. Muchísimas gracias, nos vemos en 8 días aquí en Teatro de los Acontecimientos. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.